De mi chiquita. Hola, gorda, sí, hola. 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 Le estábamos dando una adopción. Bueno, ya tiene hogar, pero le estábamos dando una adopción. Entonces va a quedar con nosotros un ratito. Ahí está la mamá pidiendo que la suelte. Ay, va con su mamá. Va con su mamá. Bueno, ustedes retomemos porque así terminamos pronto y ya tenemos cosas. A ver, esta, ¿no? Ah, espérenme. ¿Dónde estoy? Aquí. Uy. Espérenme ustedes, solo voy a ver una cosa. Ya no. Esto voy a poner aquí. Entonces, vamos a comenzar con los lípidos. Ay, fíjense ustedes que me están llamando solo. Perdón la interrupción, pero es que me van a estar llamando un montón. Ok, entonces tenemos lípidos, ¿verdad? Entonces vamos a ver como cosas bastante generales en cuanto a lípidos. Como les digo, también van a estar viendo un poquito más en la parte de bioquímica y nos vamos a enfocar un poquito más en la parte química, ¿verdad? De qué es un lípido, cómo están como categorizados y demás, ¿verdad? Entonces, normalmente los lípidos se categorizan, perdón, se lo voy a poner en presentación. Los lípidos se categorizan por sus propiedades físicas, ¿verdad? Y no tanto por su estructura química, ¿verdad? Entonces, de forma general, vamos a ver de que se pueden extraer de muestras biológicas utilizando solventes orgánicos porque, pues bueno, o sea, normalmente son compuestos que tienen cadenas carbonados muy largas, son compuestos que son normalmente muy apolares, ¿verdad? Y entonces, con compuestos solventes orgánicos apolares, normalmente los podemos extraer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué se diferencian, ¿verdad? Normalmente los diferenciamos en dos grandes conjuntos. Se tienen los lípidos complejos, que son los que se pueden hidrolizar con ácido o con base para formar fragmentos más pequeños. Y luego se tienen los lípidos simples que no se pueden hidrolizar, ¿verdad? Entonces, ojo que estos términos de complejo y simple no se refiere a la estructura, qué tanto tienen, qué tan grandes son, cuántos enlaces, sino realmente a si se pueden hidrolizar. O sea, digamos, ya está relacionado más con la reactividad, ¿verdad? O sea, si se pueden hidrolizar, son complejos, si no se pueden hidrolizar, son simples. Entonces tenemos aquí, ¿no? Cómo están diferenciados, ¿verdad? Tenemos todos los lípidos, están los lípidos complejos que se hidrolizan. ¿Cuáles son los lípidos complejos que se pueden hidrolizar? Las ceras, los triglicéridos y los fosfolípidos, ¿verdad? Y los lípidos simples, los cuales no se pueden hidrolizar, se tienen los esteroides, las prostaglandinas y los terpenos, ¿verdad? Entonces, como ven, son familias completamente distintas, pero en cuanto a reactividad los podemos diferenciar, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Justamente de una cera, de un triglicérido y de un fosfolípido, ¿verdad? Y vemos de que estos contienen estos grupos ésteres, ¿verdad? Que tenemos acá, que son los que vamos a estar hidrolizando a la hora de llevar a cabo, pues, las reacciones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta cera spermaceti, ¿verdad? Que se aísla de las cabezas del esperma de ballena. Y entonces podemos ver que tiene todas estas cadenas carbonadas, ¿verdad? De un lado y del otro. Y luego tiene su grupito éster que pues casi no le confiere ninguna polaridad, ¿verdad? O sea, comparado al resto de cadenas carbonadas. Y entonces aquí podemos romper y tenemos la formación de dos fragmentos. Este es un triglicérido, normalmente pues son triésteres, ¿verdad? Que están unidos a una molécula de glicerol, que es la que funciona como la parte alcohólica.
Estos están presentes en muchas grasas y aceites, ¿verdad? De forma natural. Y luego, pues, vemos que también tienen sus cadenas carbonadas bastante largas, ¿verdad? Esta es la trimidristina y pues, esto es un triglicérido. Y vemos que cuando hidrolizamos vamos a liberar el glicerol, ¿verdad? Y vamos a formar estos, pues, compuestos o, ¿cómo se llama? Carboxilatos de ácidos grasos, ¿verdad? Y luego tenemos los fosfolípidos, que también tienen una estructura similar a los triglicéridos, solo que en vez de tener un triéster, vamos a tener un grupo fosfato, ¿verdad? Que es el que va a estar unido a un oxígeno del glicerol, ¿verdad? Y esta es la lecitina, que es un fosfolípido presente en las membranas celulares. Entonces, aquí pues tenemos pues, algunos ejemplos, ¿verdad? De los que son simples. Entonces, aquí tenemos un esteroide, que es el colesterol. Como ven, también se tienen pues, un montón de cadenas carbonadas. Tiene un grupito aquí polar, que es el OH, pero que no hace muchísimo comparado al resto de la molécula, que es bastante apolar, ¿verdad? Aquí tenemos una prostaglandina. Esta pareciera que tiene ya más grupos polares, pero comparado al resto no hace suficiente, ¿verdad? Entonces, es más, tiene hasta un grupo ácido, pero ya no, o sea, como ya está hidrolizado, ya esta ya no se puede hidrolizar más, ¿verdad? Y luego tenemos los terpenos, que pues son, ¿cómo se le llaman a esto? Derivados, le podemos decir, del isopreno, ¿verdad? Que es que sería como de 5 átomos de carbono y este es el limoneno, ¿verdad? Entonces, no es que sea como muy grande, ¿verdad? Este terpeno, podemos tener estructuras terpénicas bastante más grandes, pero al final de cuentas, pues todos estos, ¿verdad? Por muy complicada que se vea la estructura, son ejemplos de lípidos simples, ¿verdad? Porque no se pueden hidrolizar. Entonces, vamos a ver un poquito más sobre las ceras, ¿verdad? Son ésteres de alto peso molecular, ¿verdad? El triacontilhexadecanoato, ¿verdad? Es el componente mayoritario en la cera de abeja. Y entonces estamos hablando del triacontil, son 30 átomos de carbono, ¿verdad? Y el hexadecanoato, pues son 16 de este lado, ¿verdad? Entonces tenemos 16, 30, un montón, ¿verdad? Entonces lo único que vamos a estar cambiando en cuanto a las ceras es la longitud de las cadenas carbonadas de cada lado de los ésteres, ¿verdad? Entonces tenemos eso, tienen muchas funciones biológicas, pueden ser parte de, ¿cómo se llama? La cubierta, ¿verdad? Esto del exoesqueleto de los insectos, en plantas, animales, algunos mamíferos también tienen estas ceras para, tanto sea para sus hojas, en el caso de las plantas, para las alas, para los, ¿cómo es que se llaman? Para los animales, ¿verdad? Justamente pues para no tener que no se vayan a mojar, ¿verdad? Los patos, por ejemplo, ¿verdad? Así es que se mantienen. O también en algunos mamíferos, ¿verdad? Justamente lo tienen en su piel, ¿verdad? O en su pelaje para hacer un repelente de agua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los que están ahí muy famosos estos ahorita, los que van con las piedritas así para atrás. Ay, se me fue el nombre. Bueno, nutrias. Las nutrias, pues justamente tienen un montón de cera para que su pelo, pues, o sea, no se vaya realmente a mojar y que no llegue la humedad a sus cuerpos, ¿verdad? Entonces, eso. Los triglicéridos, pues, también son triésteres, como les decía, ¿verdad? Que son triésteres de glicerol normalmente. Y tenemos las grandes cadenas largas, ¿verdad? Estos son los que se utilizan para almacenaje de energía a largo término, ¿verdad? Entonces, eso de que consumo grasa y la almaceno y pues es así, ¿verdad? Entonces, y a veces consumo azúcares y si no los consumo, o sea, si no lo gasto, esa energía de los azúcares que está disponible de forma inmediata se va a convertir en grasa y así es que nos ponemos más gorditos. Entonces, todas estas cosas ven que luego les van a estar explicando en bioquímica o cuando en sus cursos, entonces ustedes van a entender qué es un aminoácido, su estructura y todos esos componentes que les permitan luego explicar qué es lo que está sucediendo a nivel bioquímico, ¿verdad? En sus diferentes carreras. Entonces, vamos a ver que los triglicéridos se pueden hidrolizar, ¿verdad? Entonces, y estos van a dar ácidos grasos
que son estos de acá, ¿verdad? O sea, tienen pues ácidos porque tienen su fibra ácida y luego pues se le llama grasos porque pues tienen una parte muy lipofóbica, digamos, perdón, lipofílica y sería hidrofoba, ¿verdad? Entonces, o sea, esto es la parte que no es soluble en agua y luego tenemos esta partecita que sí lo sería, ¿verdad? Entonces, algunos pueden tener insaturaciones como el ácido oleico y pueden tener hasta más, ¿verdad? Entonces, vean cómo se puede alterar la como forma, ¿verdad? Del ácido graso, ¿verdad? Dependiendo o más bien, cómo la forma del ácido graso va a afectar el punto de fusión, ¿verdad? De este ácido. Entonces, aquí tenemos dos ácidos saturados, el mirístico y el estiárico, y luego lo están comparando con el palmitoleico, ¿verdad? Entonces, a pesar de que tiene 16 átomos de carbono, ¿verdad? Normalmente a temperatura ambiente es un líquido, ¿verdad? Y en cambio el estiárico y el mirístico a temperatura ambiente pues son sólidos. Entonces, tenemos allí, este es el linoleico, también, o sea, tiene más átomos de carbono, bueno, tiene 18, si lo comparan con el ácido estérico, pues tienen la misma cantidad de átomos de carbono, pero tiene un punto de fusión bastante menor, ¿verdad? Y luego, pues el araquidónico, que también tiene 4 insaturaciones. En este caso, tiene un punto de fusión de 50. Entonces, vemos que a pesar de que estos tienen más insaturaciones, pues de alguna forma esa estructura ahí plegada hace que justamente el punto de fusión sea mayor. Entonces, bueno, o sea, ¿cómo explicar estas diferencias? Pues por la fuerza de dispersión de London, ¿verdad? Que también afectan las moléculas de triglicéridos. Y los triglicéridos se pueden hidrogenar, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de reacciones, porque tienen estos dobles enlaces que podemos hidrogenarlos. Esto es lo que sucede muchas veces a la hora de que forman la margarina, por ejemplo, la margarina. O sea, lo que hacemos es saturarlo, ¿verdad? Y entonces unos ácidos grasos saturados. Y lo que vamos a hacer es que puede ser de que pasemos de algo que es un poco más maleable a algo que va a estar completamente duro, ¿verdad? Entonces, vemos de que en el caso, por ejemplo, de la mantequilla y demás, pues también puede que tengamos mayor número de ácidos grasos saturados. Entonces, entre más saturada esté la grasa, ¿verdad? Más dura va a ser. Durante la hidrogenación, algunos dobles enlaces se puede isomerizar. Entonces, normalmente cuando tenemos grasas naturales tienen una conformación cis, ¿verdad? Pero a la hora de hacer la hidrogenación se pueden convertir en trans y estos son los que normalmente se encuentran, o sea, cuando dicen tienen grasas trans, normalmente es porque hubo una hidrogenación química, ¿verdad? Un proceso químico que hizo que se formaran estos enlaces trans, ¿verdad? Entonces, las grasas trans y las saturadas están relacionadas con las enfermedades cardíacas, entonces eso es por eso que siempre están indicando, ¿verdad?, la cantidad de grasas trans que tienen los alimentos en las etiquetas. Entonces, o sea, aquí pues les explica más o menos cómo funciona el mecanismo de hidrogenación, que no vamos a volverlo a ver. Vemos de que estos triglicéridos se pueden hidrolizar en medio básico, ¿verdad? Y es lo que normalmente nosotros hacemos, llamamos jabón, ¿verdad? O sea, hacemos una saponificación y formamos jabón, ¿verdad? Entonces, cuando se hace con las grasas, eso fue, creo que hicieron jabón en el laboratorio. Y entonces, eso, ¿verdad? Los ácidos grasos que se encuentran en un triglicérido normalmente son diferentes, no es que tengamos un triglicérido con 3 cadenas iguales, ¿verdad? Entonces, eso pues también pues ayuda un poquito para la identificación de grasas naturales y no naturales, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la formación de jabón, ¿verdad? Que lo bueno del jabón es de que pues puede formar micelas, ¿verdad? Tenemos las partes hidrofílicas, ¿verdad?, que van a estar en el exterior, las partes hidrofóbicas que van a estar en el interior de la micela y normalmente pues son las que van a estar atrapando la suciedad y vamos a formar estas micelas que son como unas esferas, ¿no?
donde vamos a tener cabecitas polares, que serían los carboxilatos en la parte más externa, y en la parte interna, pues vamos a tener todas estas cadenas junto con la suciedad que hayan atrapado, ¿verdad? Bueno, hay muchos usos que se le pueden dar también a los triglicéridos. De forma general, otra reacción importante es la transesterificación, ¿verdad? Entonces, esto pasamos de tener un éster de glicerol a un éster metílico. Estos ésteres metílicos son más volátiles que el éster de glicerol y esto pues lo que permite justamente es poder analizar un poquito más todas estas cadenas que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, los mecanismos pues son mecanismos de hidrólisis, la verdad, no hay muchísimo más. Cuando hablamos de los fosfolípidos, ¿verdad? Entonces, estos son fosfoglicéridos. Estos normalmente tienen una carga ya aquí, ¿verdad? Y entonces, son bastante, un poquito más polares, digámoslo así, y normalmente, como decíamos, estos fosfolípidos son los que se encuentran normalmente en las membranas celulares, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de fosfoglicéridos, están aquí las cefalinas y las lecitinas, ¿verdad? Y ahí están ¿cómo es que se llama? Se están comparando. Aquí tenemos el ion amonio como NH3+, y aquí ya tenemos unas como sal cuaternaria de amonio con 4 grupos R unidos a este nitrógeno, ¿verdad? Entonces, esos son los que conforman la doble capa, ¿verdad?, de las membranas celulares. Y justamente nosotros lo que vamos a ver es que vamos a tener unas cabecitas polares por fuera, ¿verdad?, y las apolares por dentro, ¿verdad? Estas son como las cadenas y esto es lo que permite, ¿verdad?, que se haga este ensamblaje entre los diferentes fosfolípidos, ¿verdad? Entonces, todos los grupos no polares se van a empacar los unos con los otros, ¿verdad? Y esto va a maximizar las fuerzas de London que se van a estar realizando, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se podrían agrupar los ácidos grasos, aquí cómo se harían los fosfolípidos y en este caso, cómo estarían los triglicéridos. Y vemos que justamente estos son los que se pueden empacar, ¿verdad?, de mejor forma para poder hacer esa capa membrana sin dejar que pues entren ciertos compuestos un poco a arruinarnos nuestra estructura. Entonces, normalmente la parte hidrofóbica del interior de la capa, de la bicapa lipídica, ¿verdad?, es un fluido, ¿verdad? Entonces podemos ver de que se pueden justamente colocar así bastante bien. Hablamos ahora de los esteroides. Estos tienen normalmente la función de ser mensajeros. Los esteroides pues tienen una estructura bastante básica, ¿verdad?, que es de 4 anillos fusionados. Normalmente tenemos 3 anillos de 6 y un anillo de 5, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene justamente como están identificados como anillo A, anillo B, anillo C y anillo D. Y recordemos de que pues estos anillos, los ciclohexanos, ¿verdad?, se pueden fusionar ya sea por una forma cis, ¿verdad?, o una forma trans, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la cis-decalina o la trans-decalina, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a ver de que los anillos cis, como este que tenemos acá, no pueden tener el juego, ¿verdad?, que teníamos con los ciclohexanos de forma general. Y entonces, vamos a ver de que normalmente todos estos anillos fusionados, ¿verdad?, en las moléculas naturales, o sea, o en los esteroides naturales, van a tener una conformación trans, ¿verdad? Entonces, esto va a hacer que, al final de cuentas, vamos a tener unas estructuras bastante rígidas, ¿verdad? Entonces, vemos cómo se ven, bastante empacados y bastante fuertes, ¿verdad? Entonces, esto hace que
el colesterol, por ejemplo, sea algo que permita que las membranas se rigidicen, ¿verdad? Entonces, esto va a hacer que, ¿por qué es malo el colesterol? Cuando dicen, ay, para el corazón, no sé qué, no sé cuánto, es porque, a final de cuentas, las membranas de las arterias se van a ir solidificando, ¿verdad? Con este compuesto, y entonces ya no va a permitir que haya, pues, un flujo, ¿cómo se le llama? Efectivo, ¿verdad? De la sangre a través de las arterias, que normalmente pues tiene que cuando va bombeando, pues también tiene un movimiento, ¿no? O sea, para dejar pasar. Entonces, también las hormonas sexuales son esteroides que nos ayudan a regular pues el crecimiento de los tejidos y los procesos de reproducción. Las hormonas masculinas se le llaman andrógenos, las hormonas femeninas son estrógenos y progestinas. Bueno, la progesterona es una de ellas, ¿verdad? Y entonces, pues ahí tienen la testosterona, la androsterona, ven que también tienen sus ciclos de 6 y el de 5, ¿verdad? Solo que pues tienen diferentes grupos funcionales en puntos clave, ¿verdad? Estos son los tipos de hormonas femeninas. Tenemos el estradiol, ¿verdad? Tenemos la estrona, o sea, vean de que se parecen un montón, pero no son iguales, ¿verdad? Y luego pues tenemos también la progesterona, que en este caso ya tenemos un grupo acetilo unido a esta posición. Entonces, hay diferentes formas de inhibir la ovulación y prevenir los embarazos, ¿verdad? Entonces, se utilizan esteroides sintéticos como controladores de la, ovulación, ¿verdad? Y entonces, estos lo que hacen es que emulan, ¿verdad?, el efecto de la hormona natural. Entonces, se tiene el etinilestradiol o la noretindrona, ¿verdad? Y vemos de que estamos añadiendo, pues, un grupo alquino, ¿verdad?, a la estructura, y eso, pues, es lo que va a estar actuando como inhibidor de la ovulación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otras hormonas. Estas son las adrenocorticales, la cortisona y el cortisol, ¿verdad? Y estos se utilizan como agentes antiinflamatorios. Tenemos las prostaglandinas, ¿verdad? Estas se encuentran en cualquier tejido del cuerpo y también en algunos fluidos. Permiten regular ciertas funciones desde la presión arterial, la inflamación, la función renal, y esto, el clotting, es el... se me fue la palabra, pero es lo de la sangre. O sea, es la coagulación. Entonces, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Ahí ven diferentes tipos de prostaglandinas, ¿verdad? Entonces, la beta-hidroxicetona, o sea, la PAGD, la PGE, la PGF, la PGG, ¿verdad? Entonces, vemos de que, a final de cuentas, pues todos tienen como un grupo, o sea, oxígenos en esta posiciones, ¿verdad? En diferentes grados de oxidación. Entonces, esta es la que regula las contracciones musculares durante el parto. Estos pertenecen a una clase mayor que se llama eicosanoides, ¿verdad? Y estos se derivan del ácido araquidónico, ¿verdad? Entonces, el araquidónico es lo que teníamos acá, y luego hace los leucotrienos, o sea, los PGG2, como prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas. Y por último tenemos los terpenos. Los terpenos, como les decía, son derivados del isopreno, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de derivados, realmente este es como el monómero, y luego pues podemos hacer diferentes polímeros, ¿verdad? Entonces, el número de carbonos en átomos es múltiplo de 5, ¿verdad? Entonces tenemos que ir como buscando, ¿verdad? Cabezas, normalmente vemos este isopropilo como una cabeza, y luego tenemos la cola, ¿verdad? Y aquí tenemos la cabeza del otro terpeno y la cola. Entonces, se les pueden dar como diferentes estructuras, ¿verdad? Y que ustedes identifiquen cuántas unidades de isopreno, ¿verdad?, se encuentran en esa estructura. Entonces, aquí podemos ver que tenemos 3, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos cabeza, cola, y aquí tenemos cabeza y cola, ¿verdad? Entonces, así podemos ver. Normalmente, como les decía, son múltiplos de 5, ¿verdad?, los que nos permiten ver cuántos
unidades isopreno, o sea, de isopreno podemos tener, ¿verdad? Los terpenos normalmente se aíslan de los aceites de plantas, ¿verdad? Entonces, en el laboratorio normalmente, pues creo que hicieron unas extracciones por arrastre con vapor para extraer esos aceites esenciales. Otros aceites, o sea, aceites crudos también se pueden extraer justamente con solventes ya orgánicos y solo por maceración. Luego también por extrusión o expresión, o sea, por presión, ¿verdad? Estamos, por ejemplo, los granos se pueden comprimir de tal forma que, o sea, le sacamos el aceite y eso pues también nos permite recuperar aceite fijo, que le llaman, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el mentol. ¿Cuántas unidades de isopreno tenemos en el mentol? A ver, alguien que me diga cuántas unidades de isopreno tiene el mentol. 2. 2. Aquí tenemos cabeza y aquí tenemos cola. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Y aquí tenemos la otra cabeza y la cola. ¿Verdad? Aquí también en el alcanfor, bueno, el camfor también son 2, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la cabeza y esto puede ser la cola. Y aquí tenemos la cabeza y esto es la cola. Aquí volvemos a tener 2. 1, 2, 3, 4, 5. Cabeza, cola, cabeza, cola, ¿verdad? Entonces vemos bien cómo se pueden ir formando, ¿verdad? Entonces, normalmente los terpenos se clasifican por el número de carbonos, ¿verdad? Que puede tener. Un monoterpeno va a tener 10 átomos de carbono, un sesquiterpeno tiene 15, un diterpeno tiene 20, un triterpeno tiene 30, un tetraterpeno tiene 40, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos el beta-caroteno y nos tienen marcados aquí todos las unidades de terpénicas, ¿verdad? Que tiene. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a ver que el beta-caroteno es justamente un tetraterpeno porque tiene 40 átomos. Entonces estos terpenos se biosintetizan de diferentes compuestos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos como a partir de el pirofosfato, ¿verdad? Este es el pirofosfato. Esto es un buen grupo saliente y entonces liberamos esto y dejamos este radical en el medio, ¿vale? Entonces, o sea, creo que eso era todo. Luego tenemos algunas cuestiones estructurales y demás. Y de forma general, pues bueno, con esto quiero terminar la clase de hoy, ¿vale? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Sí, Ángel. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, pero más orientado como para el examen, como digamos de esto, o si va a venir en el examen, o qué tanto, así como qué temas van a venir en el final. El final, hablemos del final. El final, les tengo 2 opciones. Miren, pues, creo que me voy a enfocar realmente en las ¿cómo es que se llaman? En las reacciones que hemos visto, ¿verdad? Entonces, ya tengo un mecanismo, tengo una pregunta relacionada con biomoléculas, pero es bastante general. O sea, no les voy a pedir nada de memoria. O sea, no. O sea, si se lo tienen que aprender de memoria, o sea, digamos de que tiene que, o sea, la pregunta que tengo es así como muy general, muy como, o sea, creo que les estoy regalando 10 puntos. Entonces, de verdad, o sea, es muy, muy, muy general, muy, o sea, tendrían que no saber absolutamente nada de biomoléculas para no poderla responder.
Entonces, tengo una pregunta de biomoléculas, la verdad. Y luego, la otra opción que les tengo es que tengo, o sea, les quiero poner un montón de reacciones, pero no sé qué prefieren. No sé si prefieren, o sea, predecir el producto o colocar las condiciones. Entonces, les puedo poner un montón de colocar condiciones o les puedo poner un montón de predecir producto. Entonces, ¿qué prefieren? Depende de qué reacciones van a hacer, o van a ser así de todo. De todas. Acumulativo. De todas. Pues yo creo, bueno, mi opinión, tal vez también la de mis compañeros, es más fácil yo pensaba productos. Es que no, en esto puedo hacer una mezcla para estar equitativos. Es eso, quiero ver si puedo hacer una encuesta, pero ¿dónde puedo hacer encuestas yo aquí? No puedo, ¿ah? A ver, tengo dos condiciones, productos, 3 de productos. Vamos a ver si tengo... déjenme... Productos, condiciones. León Solís @profesor.usac.edu.gt. Vamos a ver si esto funciona. Entonces les acabo de mandar un link para la encuesta.